Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, un abrazo enorme y espero que te quedes. Hoy traemos una noticia que sinceramente ha removido el corazón de muchos de nosotros. Cuando pensábamos que ya habíamos visto todo, surge algo que nos hace creer de nuevo en esas conexiones que trascienden el tiempo y las circunstancias. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaron fuerte en el mundo de las telenovelas y para muchos, en el imaginario colectivo como una pareja de ensueño. Y el titular de hoy es nada menos que, Kerem Bürsin llora al reencontrarse con Hande Erçel después de años. Sí, han oído bien. Lágrimas de esas que se sienten en el alma, al volver a verse tras un tiempo considerable. ¿Qué ha podido pasar para que un reencuentro tenga esta carga emocional tan potente? Vamos a desgranar todos los detalles, especulaciones y las posibles razones detrás de este emotivo momento. Antes de sumergirnos en esta historia, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Nos ayudas muchísimo a seguir trayendo contenido como este. El mundo del espectáculo turco, como saben, es un hervidero de historias, romances y, por supuesto, reencuentros que paralizan a la audiencia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, se convirtieron en una de las parejas más queridas, no solo por su química en pantalla, sino también por la conexión que parecía existir fuera de ella. Sus seguidores los apodaron Hanke y cada gesto, cada aparición juntos, era analizada al milímetro. La serie fue un fenómeno mundial y su amor, o lo que pareciera serlo, conquistó corazones en muchos países. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de relaciones mediáticas, los caminos acabaron separándose. Las razones, como es habitual, nunca se dijeron explícitamente, dejando espacio para un mar de rumores y especulaciones. Hubo quienes asumieron que fue la presión mediática, otros que las agendas profesionales se volvieron incompatibles, y algunos más románticos, que simplemente el amor se transformó. Pero el tiempo, ese gran sanador y a veces cruel distanciamiento, pasó. Y ahora, sorpresa. La noticia que nos trae aquí es que Kerem Bürsin habría sido visto llorando al encontrarse con Hande Erçel. Ahora, antes de dejarnos llevar por la emoción, es importante decir que la información surge de fuentes no oficiales, de filtraciones en redes sociales, de lo que comentan fans y algunos medios de comunicación que cubren la vida de estas estrellas. No tenemos una confirmación directa de ellos, pero la difusión y la intensidad de los comentarios apuntan a que algo realmente significativo debió ocurrir. Se habla de un evento, quizás una gala benéfica, una reunión de amigos en común, o incluso un encuentro profesional inesperado. Lo que parece ser clave es que al verse, las emociones afloraron de manera descontrolada en Kerem. Y cuando hablamos de llorar, no nos referimos a una simple emoción pasajera, sino a un llanto profundo, quizás de alivio, de nostalgia, de arrepentimiento, o incluso de alegría pura por ver a alguien importante nuevamente en su vida. Pensemos en la magnitud de lo que esto podría significar. Kerem Bürsin y Hande Erçel compartieron no solo un proyecto profesional que los catapultó a la fama mundial, sino también, aparentemente, una relación personal que fue muy importante para ambos. Los años que pasaron juntos, los éxitos que cosecharon, las experiencias vividas, todo eso queda grabado. Y un reencuentro, después de un tiempo considerable, después de haber seguido caminos separados, puede evocar una mezcla de sentimientos muy compleja. Una de las hipótesis más fuertes es que el llanto de Kerem sea una manifestación de la profunda conexión que, a pesar de la separación, aún existe entre ellos. A veces el tiempo ayuda a ver las cosas con mayor claridad, a valorar lo que se tuvo. Quizás al ver a Hande después de tanto tiempo, Kerem se dio cuenta de lo mucho que la extrañaba, o de la importancia que ella tuvo en su vida y en su carrera. Puede ser un llanto de reconocimiento a lo vivido, a los buenos momentos, a esa etapa de sus vidas que sin duda fue crucial. Otra posibilidad es que haya habido un factor de sorpresa. Imaginen estar en un evento sin esperar encontrarse con una persona que marcó tanto su vida. La reacción instintiva ante la conmoción podría ser la de las lágrimas. No siempre lloramos por tristeza, a veces lloramos por la intensidad de la emoción, sea cual sea su naturaleza. Si fue un encuentro sorpresivo y si ambos aún guardan un cariño especial, la reacción de Kerem podría ser simplemente un reflejo de esa emoción reprimida. También podríamos considerar la posibilidad de que el llanto sea una manifestación de algo no resuelto. En cualquier relación, y más aún en una pública, pueden quedar CO.
Conversaciones pendientes, malentendidos o simplemente el deseo de haber hecho las cosas de otra manera. Ver a Ande de nuevo podría haberle traído a la memoria esas cosas, y el llanto ser una forma de liberar esa carga emocional. Es importante recordar que ambos son artistas, personas sensibles que viven de sus emociones y que además han estado bajo el escrutinio público constante. El estrés de la fama, las relaciones bajo el foco, todo eso puede dejar huella. Quizás el reencuentro fue un momento de profunda vulnerabilidad, donde las barreras cayeron y las emociones fluyeron sin control. Hemos visto en redes sociales muchos comentarios y especulaciones. Algunos fans están emocionados, viendo esto como una señal de que el amor podría resurgir, o que la amistad entre ellos es eterna. Otros, más cautelosos, prefieren no sacar conclusiones precipitadas, pero reconocen la intensidad del supuesto llanto de Kerem. Lo que está claro es que este evento, sea lo que sea, ha reavivado la llama de la curiosidad y el interés por la relación entre Kerem y Ande. Podríamos imaginar la escena, un evento, un pasillo, una mirada que se cruza. Y de repente el mundo se detiene. El bullicio se silencia y solo quedan ellos dos y los recuerdos. Y en ese instante para Kerem, las lágrimas. ¿Qué pensamientos pasarían por su cabeza? ¿Recordaría las risas en el set, los momentos de complicidad, los sueños compartidos? ¿O quizás el dolor de lo que se perdió, la oportunidad desaprovechada? Es fascinante cómo una sola imagen o un rumor puede desencadenar tantas emociones y reflexiones en una comunidad de fans. La conexión que establecieron con sus personajes, y con ellos mismos como pareja, fue tan fuerte que incluso separados, su historia sigue interesando y conmoviendo. Analizando más a fondo, el hecho de que Kerem haya llorado, según los informes, sugiere que Ande ocupa un lugar muy especial en su corazón. Las lágrimas no suelen ser algo que uno derrame a la ligera, y menos aún en público, si es que el encuentro fue en un entorno con más gente. Esto podría indicar una profunda carga emocional acumulada, que se liberó en ese momento. Podríamos pensar en las relaciones que hemos tenido en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos hemos reencontrado con alguien que fue importante y hemos sentido un nudo en la garganta, o la necesidad de llorar? Son momentos de honestidad emocional, donde la realidad de lo que fue y lo que es se impone. La relación de Kerem y Ande fue una de esas que pareció sacada de una película romántica. Su química era innegable y muchos creían que estaban destinados a estar juntos. La ruptura, por lo tanto, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Y ahora, este reencuentro con lágrimas incluidas, ha abierto una nueva puerta a la esperanza, a la especulación, y sobre todo, a la emoción. Para Kerem, este reencuentro podría ser un punto de inflexión. Quizás le ayude a sanar heridas pasadas, a cerrar ciclos, o incluso a reabrir puertas. Para Ande, ¿cómo habrá sido ver a Kerem en ese estado? ¿Se habrá sentido conmovida, sorprendida, o quizás un poco abrumada? Las reacciones de ella tampoco son públicas, lo que aumenta el misterio. Es importante recalcar nuevamente que aunque la noticia ha causado revuelo, debemos ser cautelosos con las interpretaciones definitivas. El mundo de las celebridades está lleno de matices y a menudo, lo que parece esconde mucho más. Sin embargo, la fuerza de los rumores y la intensidad de las emociones que se describen sugieren que algo realmente profundo ha sucedido. Si nos ponemos en la piel de Kerem, estar frente a Ande después de un tiempo, con toda la historia que los une, es sin duda un momento que podría remover cimientos. La nostalgia, el cariño, la posibilidad de arrepentimiento, la alegría de verla bien, todo eso podría mezclarse y desbordarse en forma de lágrimas. Este evento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, la importancia del tiempo, y cómo las personas que marcan nuestras vidas dejan una huella imborrable. Kerem y Ande a su manera, nos han regalado una historia que incluso en su separación, sigue generando interés y emoción. Ahora, ¿qué significará esto para el futuro? ¿Será este un punto de inflexión que los acerque de nuevo, ya sea como amigos o algo más? ¿O simplemente fue un momento de catarsis, una forma de cerrar un capítulo de manera definitiva, aunque emotiva? El tiempo, como siempre, nos dirá. Lo que sí podemos asegurar es que Kerem Bürsin llorando al reencontrarse con Ande Erçel después de años es una noticia que ha tocado la fibra sensible de muchos. Es la confirmación de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay seres humanos con sentimientos profundos, capaces de conmoverse hasta las lágrimas ante un reencuentro significativo. Hemos llegado al final de nuestro análisis de esta conmovedora noticia.
En resumen, hemos explorado las posibles razones detrás del supuesto llanto de Kerem Bürsin al Re. Encontrarse con Hande Erçel, considerando la intensidad de su conexión pasada, la sorpresa del encuentro y las emociones complejas que pueden surgir después de un tiempo de separación. Hemos debatido sobre cómo este evento ha impactado a sus seguidores y hemos reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones humanas y su huella duradera. Ha sido un viaje emocional, tanto para ellos como para nosotros, sus fieles seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro análisis, y que les haya resultado intrigante y emotivo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que hay algo más detrás de este llanto? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido? Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente les gusta el mundo del espectáculo turco. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuestro próximo contenido. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.